5. Bajamos los 12 escalones y descargamos el cuerpo en la camilla. Mi mayor terror era que la carne chamuscada se desprendiera de los huesos mientras lo manipulábamos. No podía olvidar la imagen del pavo asado. Pero no fue así. Curtis Anderson permaneció arriba tranquilizando a los testigos, o al menos intentándolo, y fue una suerte para Brutal, porque no pudo verlo cuando se dirigió hacia la parte delantera de la camilla y se precipitó sobre Percy, que parecía atónito. Lo tomé de un brazo y eso también fue una suerte para ambos. Suerte para Percy porque Brutal iba a darle un golpe de muerte, y suerte para Brutal porque de haberlo hecho habría perdido su empleo, o incluso acabado en prisión. «No», dije. «¿Qué quieres decir?», preguntó con ira. «¿Has visto lo que ha hecho? ¿Vas a seguir permitiendo que se escude en sus relaciones después de lo que ha hecho?» «Sí». Brutal me miró boquiabierto, y con una expresión de furia tal en los ojos que parecía a punto de echarse a llorar. «Escucha, Brutal. Si le pegas todos perderemos el trabajo. Tú, Dean, yo y quizá el propio Jack Van Hay. Los demás ascenderán un puesto o dos, empezando por Bill Dodge, y la comisión directiva contratará a 3 o 4 parados para cubrir el hueco. Quizá tú puedas permitírtelo, pero...» Señalé con el pulgar a Dean, que miraba el húmedo túnel de ladrillos con las gafas en la mano y parecía tan aturdido como Percy. «¿Qué me dices de Dean? Tiene 2 hijos, uno en el instituto y otro a punto de entrar». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Brutal. «¿Permitir que salga impune?» «No sabía que hubiese que mojar la esponja», dijo Percy con voz débil, mecánica. Naturalmente era la versión que tenía preparada de antemano, cuando esperaba cometer una simple picardía en lugar del cataclismo que acababa de presenciar. Cuando ensayábamos, no la mojábamos. «Maldito cabrón», dijo Brutal y se lanzó sobre Percy. Volví a atajarlo y lo empujé hacia atrás. Entonces se oyeron pasos en los escalones. Me volví temeroso de ver aparecer a Curtis Anderson, pero era Harry Terwilliger. Tenía las mejillas blancas como el papel y los labios morados, como si acabara de comer pastel de arándanos. Volví a concentrarme en Brutal. «Por el amor de Dios, Brutal, Delacroix está muerto, y no podemos hacer nada al respecto. Además, Percy no vale la pena». Ya tenía yo el plan en mente o comenzaba a urdirlo. Les aseguro que desde entonces me lo he preguntado muchas veces. Me lo he preguntado durante muchos años, y jamás di con una respuesta satisfactoria. Supongo que no tiene demasiada importancia. Son muchas las cosas que no la tienen, aunque eso no impide que uno especule sobre ellas durante años. «Hablan de mí como si fuera imbécil», dijo Percy. Aún parecía aturdido y asombrado, como si alguien acabara de darle un puñetazo en el estómago. Pero comenzaba a recuperarse. «Y lo eres, Percy», dije. No pueden». Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no pegarle. El agua goteaba entre los ladrillos del túnel mientras nuestras sombras se movían, grandes y deformes sobre las paredes, como las del relato de Poe sobre la calle Morgue. Los truenos seguían sonando, aunque allí abajo llegaban amortiguados. «Solo quiero oírte decir una cosa, Percy, y es que repitas la promesa de pedir el traslado a Briar Ridge mañana mismo».
No se preocupen por eso, dijo con evidente mal humor. Echó un vistazo a la figura cubierta con una sábana que yacía en la camilla. Desvió la vista, me miró por un segundo y volvió a desviar la vista. Será lo mejor, dijo Harry. De lo contrario es probable que conozcas a Bill Wharton, el salvaje, mucho mejor de lo que deseas. Hizo una pausa. Yo lo arreglaría. Percy nos tenía miedo y probablemente temía lo que pudiésemos hacerle si seguía allí cuando descubriéramos que había hablado con Jack Van Hey acerca de la esponja, y el motivo por el que había que empaparla en solución salina. Pero el comentario de Harry sobre Wharton provocó una expresión de auténtico terror en sus ojos. Supe que recordaba cómo la había inmovilizado Wharton, acariciándole el pelo y hablándole con dulzura. «No te atreverías», murmuró Percy. «Claro que sí», respondió Harry con calma. «Y sabes una cosa, nadie me culparía, porque ya has demostrado ser un imprudente con los prisioneros, además de incompetente, por supuesto». Percy cerró los puños y sus mejillas se tiñeron de rojo. «No soy ningún...» «Sí que lo eres», dijo Dean uniéndose a nosotros. Formábamos un semicírculo alrededor de Percy, a los pies de la escalera. No tenía escapatoria, pues detrás de él la camilla le bloqueaba la salida con su carga de carne humeante, oculta debajo de una sábana vieja. «Acabas de quemar vivo a Delacroix. Si eso no es incompetencia, ya me dirás qué es». Percy parpadeó. Había planeado protegerse fingiendo ignorancia, y ahora descubría que había caído en su propia trampa. No sé qué habríamos dicho a continuación, porque en ese preciso momento, Curtis Anderson bajó por las escaleras corriendo. Al oírlo nos apartamos un poco de Percy para que no pareciera que lo amenazábamos. «¿Qué demonios ha sido eso?», rugió Anderson. «Por todos los santos. Allí arriba el suelo está cubierto de vómitos. Y el olor. He ordenado a Magnusson y al viejo Two que abran las ventanas, pero apuesto a que ese olor no desaparecerá en 5 años. Y el maldito Wharton. Está cantando. Lo he oído». «¿Y tiene buena voz, Kurt?», preguntó Brutal. Ya saben que uno no puede quemar el gas de un escape con una chispa sin resultar herido. Siempre claro está que lo haga antes de que la concentración sea demasiado alta. Aquello fue igual. Miramos a Brutal por un instante y luego estallamos en carcajadas. Nuestra risa sonora, histérica, retumbó en el túnel sombrío como el aleteo de murciélagos. Nuestras sombras se inclinaron y temblaron en las paredes. Al final incluso Percy se unió a nosotros. Por fin la risa se desvaneció y todos nos sentimos un poco mejor. Volvimos a sentirnos cuerdos. «Muy bien, muchachos», dijo Anderson enjugándose las lágrimas con un pañuelo y todavía soltando una risita ocasional. «¿Qué demonios ha ocurrido?» «Fue una ejecución», dijo Brutal. Su tono sereno sorprendió a Anderson, pero no a mí. O al menos no demasiado. Brutal siempre se las arreglaba para quitar dramatismo a las cosas. «Y efectiva». «¿Cómo puedes calificar de efectivo un aborto eléctrico como ese? Los testigos no dormirán en un mes. ¿Qué digo? Ese gordo cabrón no dormirá en un año entero». Brutal señaló la camilla y el bulto situado debajo de la sábana. «Está muerto, ¿no es cierto? En cuanto a los testigos, mañana la mayoría le contará a sus amigos que fue un acto de justicia divina. De él quemó vivas a varias personas
y nosotros lo quemamos vivo a él. Claro que no dirán que fuimos nosotros, sino la voluntad divina que se manifestó a través de nosotros. Y quizá haya algo de cierto en ello. ¿Y sabes qué es lo mejor? La más pura verdad. La mayoría de sus amigos desearán haber estado aquí para verlo. Al decir esto miró a Percy con una mezcla de repulsión e ironía. ¿Y qué más da si se enfadan un poco?, preguntó Harry. Vinieron por voluntad propia, nadie los obligó. Yo no sabía que la esponja debía estar mojada, repitió Percy como un robot. En los ensayos no la mojábamos. Dean lo miró con disgusto. ¿Cuántos años estuviste meándote sobre la tapa del water antes de que te dijeran que había que levantarla? Se mofó. Percy abrió la boca para responder, pero le dije que cerrara el pico, y milagrosamente me hizo caso. Entonces me volví hacia Anderson. Percy lo fastidió todo, Curtis. Esa es la pura verdad. Lo miré desafiándolo a que me contradijera, pero no lo hizo. Quizá porque leyó mis pensamientos. Era mejor que Anderson pensara que se trataba de un estúpido error y no de una fechoría deliberada. Además, lo que se dijera en el túnel no tenía importancia. Lo que le importaba, lo único que importaba a los Wetmore del mundo, es el informe que reciben oralmente o por escrito los peces gordos. Anderson nos miró a los 5 con perplejidad. Miró incluso a Dell, aunque éste ya no podía hablar. Supongo que podría haber sido peor, dijo. Es cierto, asentí. Podría seguir vivo. Curtis parpadeó. Era obvio que esa posibilidad no se le había cruzado por la cabeza. Quiero un informe completo de este asunto mañana, ordenó, y ninguno de ustedes hablará con el alcalde Moores antes de que lo haga yo. ¿De acuerdo? Sacudimos la cabeza con vehemencia. Si Curtis Anderson quería contárselo todo al alcalde personalmente, no teníamos nada que objetar. Eso sí, los periodistas no lo publican en los periódicos, añadió. No lo harán, dije. Si lo hacen, los editores los matarán. Demasiado macabro para las familias. Pero ni siquiera lo intentarán. Los que vinieron esta noche eran todos veteranos. A veces las cosas salen mal, eso es todo. Lo saben tan bien como nosotros. Anderson reflexionó por un instante y luego asintió con la cabeza. Se volvió hacia Percy con una expresión de asco en el rostro habitualmente sereno. «Eres un imbécil y no me caes bien», dijo. Percy lo miraba atónito. «Pero si le cuentas a algunos de tus amiguitos que he dicho esto, lo negaré, y estos hombres me respaldarán. Te has metido en una buena, chico». Se volvió y empezó a subir por las escaleras. Cuando iba por el cuarto escalón lo llamé. «Curtis». Se volvió con una expresión inquisitiva, pero no dijo nada. «No debes preocuparte por Percy», dije. «Pronto se trasladará a Briar Ridge, a un puesto mejor y más importante. ¿No es verdad, Percy?» «En cuanto acepten el traslado», añadió Brutal. «Y mientras tanto pedirá la baja por enfermedad todas las noches», terció Dean. Eso enfureció a Percy, que no había trabajado el tiempo suficiente en la prisión para acumular días de baja pagados. Miró a Dean y dijo con tono de disgusto, «Eso es lo que tú crees». 6. Volvimos al bloque alrededor de la 1:15. Todos, excepto Percy, a quien mandé a limpiar el almacén, y me puse a escribir el informe. Decidí hacerlo en la mesa de entrada. Si me sentaba en la cómoda silla de mi despacho, había grandes posibilidades de que me quedara dormido.
Quizá les parezca extraño, considerando lo que había ocurrido una hora antes, pero tenía la impresión de que desde las 11 de la noche del día anterior había vivido 3 vidas seguidas sin dormir. John Coffey estaba de pie junto a los barrotes de su celda, con lágrimas en sus ojos, extraños y distantes. Eran como sangre que emanase de una herida incurable pero indolora. Más cerca de la mesa, Wharton estaba sentado en el camastro, moviéndose de lado a lado y entonando una canción que se había inventado, y no completamente carente de sentido. Si no recuerdo mal, decía algo así: hacémonos tú y yo, oh, 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 sangrantes y humeantes, oh, oh. No fue Roy, no fue Philly, ni fue Jackie, ni fue Billy. Fue un franchute apestoso, oh, 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 llamado Delacroix, oh, oh, oh. —¡Calla, degenerado! —dije. Wharton sonrió mostrando los dientes podridos. Él no se estaba asando, al menos por el momento. Estaba contento, feliz, y parecía que en cualquier momento iba a empezar a bailar claqué. —Entra y hazme callar —dijo con tono jocoso, y enseguida empezó otra estrofa de la canción de la barbacoa, cuya letra no carecía de sentido. Algo pasaba aquella noche, no cabía duda. Wharton demostraba un ingenio bilioso y repulsivo, pero brillante a su manera. Me acerqué a John Coffey, que se enjugaba las lágrimas con el dorso de las manos. Tenía los ojos rojos e irritados, y me pareció que también él estaba exhausto. No era lógico en el caso de un hombre que apenas caminaba 2 horas diarias por el patio de ejercicios y pasaba el resto del día sentado, pero su cansancio era evidente. «Pobre de él», dijo en voz baja y grave. «Pobre de él, sí», dije. «Pobre de él. ¿Te encuentras bien, John?» «De él ya no sufre», dijo Coffey. «¿Verdad, jefe?» «Sí, pero responde a mi pregunta, John. ¿Te encuentras bien?» «De él ya no sufre. Ha tenido suerte. No importa cómo haya sido, ahora tiene más suerte que ninguno». Pensé que Delacroix tal vez no hubiese estado de acuerdo con ese punto de vista, pero no lo dije. En su lugar eché un vistazo a la celda de Coffey. «¿Dónde está Cascabel?» «Corrió hacia allí», respondió señalando la celda de seguridad. Asentí con la cabeza. «Bueno, ya volverá». Pero no lo hizo. Los días de Cascabel en el pasillo de la muerte habían terminado. El único rastro de él fue lo que Brutal encontró ese invierno: unas cuantas astillas de madera de colores y el olor a caramelo de menta que salía de la grieta de una viga. Pensé en marcharme, pero no lo hice. Miré a John Coffey y él me devolvió la mirada como si leyera mis pensamientos. Me dije que debería volver a la mesa de entrada a escribir el informe, pero en su lugar pronuncié su nombre. «John Coffey». «Sí, jefe», respondió de inmediato. A veces un hombre necesita imperiosamente saber algo, y eso es lo que me ocurrió en aquel momento. Me agaché y comencé a quitarme un zapato. 7. Cuando llegué a casa, la lluvia había amainado, y una luna tardía asomaba sobre las colinas del norte. El sueño parecía haber desaparecido con las nubes. Estaba totalmente despierto y tenía la impresión de que llevaba conmigo el olor de Delacroix. Pensé que lo olería en mi piel. Hacémonos tú y yo, sangrantes y humeantes, oh, 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 durante mucho tiempo. Janice me esperaba levantada como todas las noches en que había ejecución. No pensaba contarle lo ocurrido. No veía el sentido de torturarla.
pero cuando entré le bastó con mirarme a la cara para intuir algo, y quiso saberlo todo. De modo que me senté, tomé sus manos cálidas entre las mías frías. La calefacción de mi viejo Ford no funcionaba bien, y la temperatura había bajado varios grados después de la tormenta. Y le conté lo que creí que deseaba oír. Sin embargo, en mitad de la historia me eché a llorar. No lo esperaba y me sentía algo avergonzado, aunque solo un poco. Al fin y al cabo estaba con mi esposa, y ella nunca me reñía por desviarme del camino que creía que debía seguir un hombre. Bueno, que debía seguir yo. Un hombre con una buena esposa es la criatura más afortunada del mundo, y supongo que el que no la tiene debe de ser el más desgraciado. Su única bendición es que quizá no sea consciente de ello. Lloré con la cabeza apretada a su pecho, y cuando pasó mi pequeña tormenta me sentí mejor. Al menos un poco mejor. Creo que fue entonces cuando se me ocurrió la idea. No me refiero al zapato. El zapato guardaba cierta relación, pero eso no era todo. La idea de la que hablo fue una especie de iluminación. Entonces tomé conciencia de que John Coffey y Melinda Moores, por distintos que fueran en tamaño, color y raza, tenían exactamente la misma mirada, triste, distante de aflicción, la mirada de un moribundo. «Ven a la cama», dijo mi esposa por fin. «Ven a la cama conmigo, Paul». Le obedecí. Hicimos el amor y cuando terminamos se durmió. Tendido allí mirando la sonrisa de la luna y escuchando las vibraciones de las paredes, que por fin dejaban paso al otoño después de un largo verano, recordé a John Coffey diciendo que había ayudado al ratón. «He ayudado al ratón de Dell, a Cascabel. Es un ratón de circo». Seguro, pensé, y quizá todos fuésemos ratones de circo, yendo de aquí para allí, apenas conscientes de que Dios y sus guardianes divinos nos miraban en nuestras casas de cartón a través de ventanas de vidrio esmerilado. Cuando el día empezó a aclarar, conseguí dormir un poco, tal vez 2 o 3 horas, aunque lo hice como suelo dormir en la actualidad en Georgia Pines, intranquilo y a ratos. Antes de dormirme pensé en las iglesias de mi juventud. Los nombres cambiaban de acuerdo con los caprichos de mi madre y sus hermanas, pero eran todas iguales. Las iglesias de Alabado sea Jesús, el Señor es poderoso, a la sombra de aquellas torres romas y cuadrangulares. La idea de redención nos llegaba con la misma regularidad que la campana que invitaba a los fieles a orar. Solo Dios puede perdonar los pecados, podía y lo hacía, lavándolos con la sangre agónica de su Hijo crucificado. Pero eso no excusaba a sus hijos de eludir la responsabilidad de redimirse por esos pecados, o incluso por menos errores de juicio, siempre que fuera posible. La redención era poderosa, era la llave de la puerta que dejaba atrás el pasado. Me dormí pensando en la redención, en Edward de la Croix, incendiándose bajo el rugido de los truenos, en Melinda Moores y el grandulón con los ojos siempre llorosos. Esos pensamientos se convirtieron en un sueño. En él John Coffey estaba sentado a la orilla de un río, lanzando gritos incoherentes y desesperados al cielo del amanecer, mientras en la orilla opuesta un tren de mercancías corría vertiginosamente hacia el oxidado viaducto que cruzaba Trapingus. El negro acunaba en sus brazos los cuerpos desnudos de 2 niñas rubias. Sus puños similares a enormes rocas marrones estaban crispados. Alrededor de él cantaban los grillos y revoloteaban los mosquitos,
mientras el día ardía de calor. En mi sueño yo me acercaba a él, me arrodillaba a su lado y le tomaba las manos. Entonces sus puños se abrían y revelaban sus secretos. En uno de ellos había un carrete de color verde, rojo y amarillo. En el otro, el zapato de un guardia. No pude evitarlo, dijo John Coffey. No pude evitarlo. Lo intenté, pero era demasiado tarde. Y esta vez en mi sueño le entendí.